SER Podcast. Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez. ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, Canalla. ¿Eres de karaoke tú, Antón, o no? No, la verdad que no. Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, canallitas. Tú sí metes pinta, de ser de karaoke y bailar por la noche. Yo soy más de conciertos y de festivales, pero bueno, si hay algún día un buen karaoke y hay buen ambiente de karaoke, pues... Pero me de apunto, conciertos sí. y dejarte la voz, o solo escuchar. Hombre, en los conciertos se va a cantar las canciones que te sabes, ¿no? Bruno Sí, Alemán, sí. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Ya sé que tú eres de karaoke, de bailar y lo que haga falta, porque te he disfrutado y sufrido. Hemos venido a jugar, ¿no? Por cierto, ha terminado el partido entre Marruecos y España, Mundial Sub-20, con derrota de España. Sí, derrota por 2-0, goles de Xavier y de Yacine en la segunda parte. La primera parte de España ha sido bastante buena, a nivel de ocasiones ha generado mucho, pero no las ha aprovechado, y en la segunda les han sorprendido con esos goles en el 54 y en el 58, y luego ha sido incapaz de levantarlo. Al final derrota por 2-0, que complica mucho, porque recordamos que en el grupo están Brasil y México, así que se complica la clasificación. Ha terminado justo ahora, Antón, el partido, derrota de España 2-0 contra Marruecos en el Mundial Sub-20. Sí, muchos años sin estar en el torneo y no es la mejor manera de empezar, y como dice Bruno, es un grupo complicado. A ver qué tal le va el segundo partido del equipo de Gallardo. Santi, ¿te ha gustado el Barça? Sí, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Creo que además tiene una virtud el Barça que tendría que reconocerse por el resto de equipos de la Liga que se enfrentan a él, que es hacer al portero el mejor del mundo. O sea, ya pasó con Escandey, hoy Remiro ha hecho un partidazo tremendo. O sea, el Barça ha jugado muy bien. Hay que tener en cuenta que el Barça jugaba con una delantera de inicio que no es la titular para nada, y que había hecho muchos cambios. Parece que por juego podían, y que luego lo que comentaban antes Flaky, que es esta confianza de poder remontar. Y luego hay otra cosa que hay que decir, las mentirijillas de Flick. ¿Cuál es? La de que repite una vez y otra vez, y el sábado lo volvió a decir, no pienso en el PSG, no pienso en el siguiente partido, pienso solo en el próximo. Y vas a dejar a Eric, a Ferran Torres, a Lamine y no sé cuánta Olmo. gente. Olmo. De hecho, hoy ha medio reconocido que Olmo ha sido suplente porque va a jugar titular el miércoles. Era una alineación pensada en el siguiente partido. Bueno, Clarísimo. no hay ninguna duda, Pero claro, es que... Pero dilo. Claro, ante el PSG es un partidazo que muy importante de la Champions y demás, y pues la Real Sociedad a lo mejor es un rival que te permite rotar, ¿no? Pues yo cuando he visto que jugaban Bardaghi, jugaba el chaval nuevo, el Dro, y no jugaba pues Daniel, bueno, sí, ha metido a Lewandowski, ¿vale? Pero era un equipo de rotación. Le ha salido muy bien porque a lo mejor el rival era un partido para rotar, ¿no? Y a mí me parece que la Real Sociedad del entrenador ha hecho un partido muy serio, muy pensado, Sí. muy pensado, que era un plan en la primera parte Total. y otro plan en la segunda. La primera era resistir, y encima, y me alegro mucho por Álvaro Odriozola, que lo ha pasado muy mal y que ha podido, y tenía un toro muy difícil de lidiar, que era Marcus Rashford, y encima ha marcado, cosa que no se esperaba. Y en la segunda, cuando ha sacado a la parte artística, ofensiva, con Bryce, Carlos Soler, Carlos empezó a Soler entrar, sí. y Take Kubo, ahí ha tenido, Take Kubo ha tirado una al larguero. Sí, que era el 2-2. ¿Eh? Hay una cosa que creo que Flick le ha traspasado, que la tenía su Bayern o la tiene el Bayern en general, y ahora la tiene el Barça, y es que son capaces de meter los partidos en modo centrifugadora, porque hay tramos de partido en los que el Barça está un poco así aburrido, que tiene la pelota, que controla, pero que no acaba de generar peligro. Pero en la era Flick, si os fijáis, hay 20 minutos en cada parte normalmente que el equipo no para de generar ocasiones, que se juega a un ritmo brutal, y eso es propio del Bayern de Múnich. Tú te pones a ver cualquier partido del Bayern de Múnich prácticamente de cualquier época y es rarísimo que no haya 15-20 minutos en cada parte de un momento que dices, es que nos están avasallando, nos están pasando por encima. Y esto se ve en el Barça actual. Y yo te diría una cosa, y el elemento intimidador de Lamine Yamal. Bueno, claro. O sea, Lamine Yamal sale y tiene ya a 3, 4, o sea, intimida, o sea, ya da miedo.
Los primeros 30 segundos han sido brutales. Es cómo se ha tirado a por el defensa en cada acción. Ha salido ansioso, pero más allá de Lamine, que es indiscutible que es un fenómeno que puede cambiar el partido él solo, yo quiero destacar a De Jong y a Pedri una vez más. Es que esta pareja, cómo controlan el partido, cómo movilizan al resto, cómo se entienden, cómo se complementan. Vaya dos centrocampistas que pueden jugar y marcar una época, ¿eh? Es curioso que citas a De Jong y antes en la retransmisión en catalán que hacemos aquí en Ser Cataluña, el Que t'hi jugues Barça, hemos discutido porque han pegado una rajada de De Jong. Hombre, los que narran son bastante poco amigos de De Jong. Santiago Valle lo es, Bermúdez no, pero sí es cierto que yo recibo mensajes de muchos amigos, no sé, por ejemplo, el mecánico de donde llevo yo la moto, o sea, es un hater de De Jong que me manda 400 mensajes cada partido, y es un futbolista que gusta más a los entrenadores que a los aficionados. Y a los jugadores, los compañeros, cuando le preguntan a los jugadores del propio equipo, ¿jugador que más te gusta jugar con él? La mayoría dicen De Jong. O sea, y fíjate ahora Gallego, ha destacado el partido de De Jong. Bueno, Simone Inzaghi, después de las semifinales entre Barça e Inter, le preguntan, Lamine Yamal, ¿qué te ha parecido el partido de Lamine Yamal? Y de Lamine es impresionante, pero no habláis nada de Frenkie de Jong y es un jugador impresionante. Te lo está diciendo el entrenador del Inter después de haber ganado el partido y haberse metido en una final. A mí me parece que ya llega un punto que es un poco moda meterse con Frenkie de Jong y que... Lo denunciaste de primeras, ¿eh? Claro, es que él no es un jugador brillante y habrá quien quiera que tenga ese brillo que tiene Pedri en algunas cosas. No lo tiene, pero siempre está bien colocado. En el 90% de las ocasiones suelta la pelota donde hay que soltarla, se coloca fenomenal, roba, pega, pelea. No sé, es que yo le veo... ¿Tú crees, Jesús, que De Jong sería titular ahora en el centro del campo del Real Madrid? Seguro, vamos. Seguro. No hay elige ninguna duda. por quién, te diría. Tú, imagínate ahora en el centro del campo del Real Madrid, donde la entrada de Bellingham, por ejemplo, en el centro del campo del Madrid tenemos a Valverde que no sabemos lo que pasa con él. De Jong está tan claro lo que hace en el campo y que lo que hace es tan bueno que no hay ninguna duda. Es verdad que no tiene cifras, que es un jugador que no te va a marcar nunca más de 5 goles en una temporada, que raro será si te da más de... ¿Cuántos marcaba Kroos? Claro, y Sergio Busquets, y bueno, son futbolistas que eso no te lo van a dar nunca, pero que a mí, yo viendo el partido del otro día contra el Oviedo, que lo vi repetido porque no lo pude ver en directo, alucinaba escuchando al día siguiente el Que t'hi jugues pensando, pero si me ha parecido el mejor y llevamos 20 minutos rajando Lo mataron. Bueno, yo no. A ver, pero también porque hay una circunstancia que es que la gente que ya se hace hater de un futbolista ya no recula nunca. Y pasa con Frenkie de Jong, claro. La grada del Barça es muy curiosa. Es decir, hay jugadores que caen muy bien sin saber ¿por qué? O sea, yo no entiendo por qué, por ejemplo, Henrik Larsson caía bien porque era no diré un cretino, pero vamos, casi. De manual, que tampoco había mucho. Y en cambio tú veías a tíos que venían de la cantera, que estaban currándoselo y que no les daban bola. Y luego hay tíos que caen de pie y otros que no caen. Pero no lo quiero comparar porque De Jong realmente está en un momento espectacular y da gusto verle jugar. Pero ayer pasaba algo parecido en el Metropolitano. Ayer en el Metropolitano la gente con Sorloth había marcado el 2-2, pero se iban al descanso los atléticos como ¡buf! Había fallado uno contra uno, ¿no? A pesar de Sorloth, pero generaba un run en el estadio que, no sé, impropio del jugador que te acaba de empatar el partido justo antes del descanso. Estaba ese tufillo en la grada de 2-2, pero con Sorloth. Mira, Antón, esto se lo podéis preguntar a Vaquero cuando lo tengáis, ¿sí? Porque Vaquero se llevó unas pitadas, unos abucheos por hacer el pase atrás. Sí. Y mira que José María... Él dice que le silbaban en el pase atrás y que luego esos que le habían silbado por el pase atrás, cuando terminaba la jugada en gol, lo celebraban y le aplaudían. Vaquero, ¿no? Y que cuando salía por la calle decía, a mí me han pitado 90.000 y solo me encuentro a los que me aplauden. Sí, es verdad. Y dice, yo nunca te he pitado, ¿eh? Es verdad, sí que lo explica esto. Vamos a pasar en breve al derbi, pero comentaba Santi Jiménez lo que ha vivido Odriozola y lo que ha explicado Odriozola después del partido en televisión. Esto ha dicho Odriozola de su última temporada lesionado en la Real.
Vengo de una etapa muy dura, de verdad. Además, no le quito ni una letra. Lo he pasado muy mal porque no he podido ayudar al equipo de mi vida, que es la Real. Yo soy una persona que soy muy duro conmigo mismo, siempre hago autocrítica y lo primero que hago siempre es mirar en mí antes de mirar en los demás. Y no he podido defender el escudo que llevo aquí todo lo que hubiera querido y como hubiera querido. Al final he estado en el infierno, ¿sabes? Y cuando uno ha estado en el infierno con tanta lesión, no salía una, es la verdad, por una cosa por otra. Sufre mucho y fue un punto de inflexión. Dije, voy a dejarme todo lo que tengo. Soy un privilegiado de poder estar en el club de mi vida, en mi ciudad. Fui padre hace 9 meses de 2 hermosas niñas que son mellizas, Olimpia y Alegra, que por supuesto le dedico a ellas el gol y a mi novia, que ha padecido todo lo que ha padecido conmigo. Pero fue un punto de inflexión, dije voy a dejarlo absolutamente todo lo que tenga y me siento orgulloso de no haber dejado de entrenar ni un solo día, de haber dado todo lo que tengo y aunque hoy no me vaya contento sinceramente porque no hemos ganado y el gol va a ser una anécdota, para mí va a ser un momento muy bonito en mi vida. Lo necesitaba decir, ¿eh? O sea, necesitaba decirlo, necesitaba contarlo. Y qué bien lo ha dicho. No ha parado de hablar, es que hubiera seguido un rato más, necesitaba compartirlo con todo el mundo. 4 minutos de respuesta en la primera pregunta que le hacen. Sí. A veces desconocemos esto. Las barreras del fútbol en este siglo te impiden conocer lo que antes sabías más de primera mano y, como él dice, no ha servido para ganar el partido, pero si a él le ha servido para quitarse un peso de encima enorme, marcar el gol de hoy y volver a sentirse importante en el equipo de su vida, pues mira, ya ha tenido sentido que se juegue y lo este que es la Barça de la vida, Sociedad. que creo que se debe haber enterado que jugaba 15 minutos antes de que empezara el partido, porque iba a jugar iba a jugar Aramburu. En la alineación que habían pasado original, iba a jugar Aramburu, que debe haber tenido algún problema físico, y ha salido, y se encuentra Rashford. Y encima marca un Que gol. ha estado bien Rashford. Sí, pero quiero decir que a mí lo de Odriozola me ha parecido tremendo. Y luego cuando le he oído al final, ole tú. Oye, y un abrazo muy especial para su pareja, porque 2 niñas pequeñas a la vez y el marido en un momento depresivo tiene que haber sido un tiempo muy duro para esa reconoce, mujer. En esta explicación que da, lo reconoce. Pues Sí. La verdad es que es un futbolista que ha sufrido, que se le ve y se le veía en la cara, que se acordaba de los malos momentos y... Sí. Mola yo vengo del infierno, dice Bruno. Por eso digo, que mola ver a gente que sale de momentos chungos. El Barça, que ha ganado 2-1 a la Real Sociedad, que se pone líder con 19 puntos, adelanta al Real Madrid, que ya va camino de Almaty, donde el martes juega partido de Champions contra el Kairat. Porque ayer le metieron 5 en el Metropolitano. Ojo que ha perdido Valverde, se la lleva Baena, tiene a Griezmann por delante, continúa Baena, se la pone a Grisi para el quinto, gol, 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 La verdad, Gallego, que ni en la peor de las pesadillas de Xabi Alonso está que le metieran 5 ayer en el Metropolitano. Sí, y no solamente que le metieran 5, sino que yo creo que es lo que más le debe fastidiar a Xabi Alonso, la imagen que dio su equipo, la salida del equipo sin nervio, sin tensión. Yo parecía que el Madrid ya era campeón de Liga. Es que la tensión del Atlético de Madrid, que luego tuvo otros aciertos, como buscar siempre el balón en largo para que el Madrid no le presionara, con Sorlo de arriba y demás, y eso ayudó al Atlético, pero la salida del Madrid me sorprendió tanto. Habíamos alabado cómo el equipo de Xabi Alonso se activaba a la hora de ir a presionar, de agobiar, de intentar robar arriba, lo más cerca del área contraria. Y ayer no lo vimos, no vimos tensión, no vimos intensidad, y yo creo que cuando un equipo sale así es que su entrenador no les ha motivado lo suficiente o no les ha explicado lo suficiente que vas a un campo donde el rival va a morder y que si tú no muerdes estás en desventaja. No encuentro Jesús, otra explicación. No son nuevos estos jugadores, ¿eh? Ya, pero... Saben lo que es ir al Metropolitano, ¿eh? Lo ¿Sí? que es jugar contra el Atlético de Madrid. Es decir, lo saben perfectamente, saben que hay que morder. Aquí me parece que está bien decirle, bueno, pues igual Xabi Alonso se equivocó, pero hay un problema de jugadores, ¿eh? Iba a decir que hay muchos problemas en el partido de ayer. Meter a Bellingham titular obviamente es uno de ellos, pero a nivel táctico
ya se vio en la primera parte que especialmente la banda derecha del Atlético de Madrid se estaba comiendo a la banda izquierda y no supo hacer nada. Gio Simeone, Juliano Simeone a carreras. Bueno, y Llorente cuando se incorporaba, que Llorente es un caballo desbocado cuando sube y es capaz de generar mucho peligro. Y no lo supo suturar Xabi Alonso en todo el partido. Yo creo que es un encuentro para que haga reflexión todo el mundo del Madrid, jugadores y también Xabi Alonso. A mí me parece que hay una cosa, que el Real Madrid, como vive en el elogio permanente y en la hipérbole, vive un poco en la historia esta de que vive en un mundo paralelo. Entonces se está comparando desde el principio a Mastantuono con Di Stéfano, a Güler con Lamine Yamal, todos son buenísimos. Y creo, y yo lo pensaba, digo, la plantilla del Real Madrid que ganó las Champions y que fue la base, excepto en la posición de delantero centro con Mbappé, ha perdido. O sea, no es lo mismo Kroos, Modric, Casemiro que la media que tiene ahora. El centro del campo, sobre todo, es lo que más. Bueno, pero que estamos hablando de Bellingham, que hace 2 años parecía que iba a ser el mejor jugador joven de Europa. Pero es uno, Bellingham. Pero el problema es que ese jugador ahora mismo no sabemos dónde juega y qué hace en el Real Madrid. No lo sabemos. No sabemos cuál es el sitio de Bellingham en el Real Madrid. Y otra de las cosas que, por ejemplo, yo veo era el hombre del que hablaba antes, Valverde. Valverde, hace 3 años, qué jugador, qué progresión, qué presencia, y ahora está difuminado en el juego. Pero Jesús, Valverde, desde hace 3 años, ¿cuántos partidos ha jugado? Sí, 3.500. 100.000. Y corriendo 14 kilómetros por partido. Y de esas 3 temporadas, además de jugando los 3.500 que dices, Antón, corriendo para atrás por lo que no corrían otros 3. Pero es que ahora yo creo que saca el hígado por la boca. Y esto es una cuestión de calendario y de... O sea, Valverde era insustituible porque Mbappé no bajaba, Vinicius no bajaba, Rodrigo no bajaba... Y el que corría siempre, o sea, ¿cuántas veces ha cantado Romero lo de Valverde recupera, ha jugado como lateral, como central, como medio centro, como extremo? Y yo creo que tiene que acabar. Pero en este dibujo, Santi, Bruno, Gallego, es como que encaja menos futbolísticamente. No sé si que el Madrid juega distinto, si que tiene menos campo para correr, si con Tchouaméni, con Güler, no sé, está menos acoplado que con los mejores de la historia que él recordaba el otro día, Modric, Kroos, pero es menos Valverde. Más allá del cansancio, es menos Valverde, aparece menos en los partidos. Romero le nombra menos en la narración. Yo creo que hay 2 temas. Uno es el que acaba de decir Santi. Yo creo que físicamente no está bien y es normal que no esté bien. El Madrid también jugó el Mundial de Clubes. Y el segundo, que también es muy importante, es el estilo de juego de Xabi Alonso. El Madrid lo que intenta es robar en campo rival. Por tanto, el Madrid tiene pocos metros para correr y lo que mejor hace Valverde es correr. Ahora le preguntamos a Javier Ráez por la resaca del derbi y también por los lesionados de cara al partido que el Madrid juega el martes contra el Kairat Almaty. Van camino de Almaty, pero han hecho escala en Istambul y nos ha dejado un mensaje en el contestador. Antes, Antón, la derrota, el 5-2, ¿cómo ha caído en el Madrid? Lo digo porque leyendo hoy, por ejemplo, a Tomás Roncero en el diario AS, me sorprende la virulencia con la que habla de esta derrota y lo anímicamente tocado que se ha quedado un tío como Tomás Roncero después de la goleada del Atlético de Madrid. Sí, es un día de reflexión. Es verdad que no he percibido dramas en las diferentes llamadas que he hecho. Son conscientes de que estamos en septiembre y que queda toda la temporada por delante. Es una derrota que deja con dudas al entrenador. Yo creo que va a ser más autocrítico Xabi Alonso de lo que era Ancelotti. Es una cosa que en el club quieren ver en los próximos días. Si realmente Xabi va a tocar la tecla. Recuerdan que el año pasado Ancelotti decía, yo ya lo he encontrado, ya sé lo que vamos a hacer, y luego el equipo no lo hacía. Hay una esperanza en el club de que realmente la derrota permita a Xabi Alonso tocar teclas para que el equipo mejore, pero con las fuentes con las que yo he hablado, he percibido que señalan a los jugadores en 3 aspectos concretos. En la falta de intensidad en los duelos, en falta de claridad para filtrar pases cuando había hueco, dicen, en el rival, y luego en el escaso repliegue defensivo en un partido como el de ayer de los 2 de arriba, y que esto ya lo hacían los jugadores con el entrenador anterior.
También percibo que el club comparte una reflexión que es general, que la hace más o menos cualquier analista de fútbol en las últimas horas, que fue un error el cambio de dibujo para meter a Bellingham, porque ya le pasó lo mismo cambiando el dibujo en el partido clave del La Mundial final de del Clubes Mundialito. contra el PSG, correcto, que ya le pasó una vez y que lo ha vuelto a hacer, que las 2 veces que le ha cambiado el dibujo para meter a un jugador ha condicionado al resto del equipo, lo que estaba funcionando no ha funcionado. Y luego yo tengo una sensación que cuando hablaba con gente del club hoy no la compartían del todo, pero sí decían que podía ser un dato a tener en cuenta, que por ejemplo contra el Arsenal te pasa por encima Declan Rice, Mikel Merino, un centro del campo físico, Odegaard todo el rato moviéndose, corriendo, el fútbol de la Premier, pero ayer te gana un centro del campo con Coque y con Barrios. Que Coque no está en el mejor momento de su carrera y no es el más rápido de la liga. Jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy bien. Y Barrios para mí hizo un partido sensacional. Sí, sí. Barrios está muy bien. Sensacional. Pero que no es Gallego el centro del campo físico que le achacábamos al Madrid, que te pasa por encima el Barça de Guardiola, del City de Guardiola por fútbol y porque juegan los Gundogan, De Bruyne, Rodri a una velocidad que no pueden Kroos y Modric. Que ayer con Coque y con Barrios, apoyados muy bien por Julián bajando y por las dos bandas, por Nico y por Juliano, pero que no era un centro del campo para haber sufrido tanto en el medio. Es lo que yo le comentaba a gente del club y que sin compartirlo del todo sí aceptaban ese debate futbolístico. Pero es que estuvieron mejor colocados que el Madrid, porque el Madrid no estuvo bien colocado ayer. No pudo hacer la presión porque estaba mal colocado, porque la entrada de Bellingham en el centro desplazó a Güler a la derecha. Yo creo que Tchouaméni estaba demasiado atrás, se metía demasiado atrás entre los centrales y el Atlético no sufrió. No sufrió también porque el entrenador les había dicho vamos a buscar el largo a Sorloth, pero si tú presionas bien y presionas muy arriba, ni siquiera le permites al rival sacar la pelota cómoda en largo. Tiran un pelotazo, pero no al sitio adecuado, quizá, ¿no? Y es que el Madrid no lo intentó en ningún momento, y el Atlético estuvo mejor colocado. A mí Barrios me parece, lo dije el otro día aquí, que ha evolucionado de una manera enorme, que se coloca muy bien, que suelta la pelota cuando la tiene que soltar, que ya no hace locuras como las del año pasado de tirarse al suelo innecesariamente y demás, y creo que es un centrocampista que va a estar mucho tiempo en el Atlético. Dejadme que salude a Pedro Fullana, que está por ahí pinchado. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Antón? Buenas noches. Ahora te sumas al debate, que estábamos hablando de Barrios, pero no sé, Santi, Bruno, un poco más de esta visión del partido de ayer, el análisis de lo más puramente futbolístico, digamos. En plan futbolístico me parece que sigo con lo que decía Jesús, que es que el Madrid no tiene jugadores para aguantar la pelota durante 2 minutos en el centro del campo. O sea, no tiene, con Tchouaméni, Valverde, como está. Güler es muy bueno tirando desmarques y los busca todo el rato porque se entiende muy bien con Mbappé, pero esto es Mbappé and the Wailers. O sea, es lo de Mbappé y el resto tocamos la guitarra. Y aquí me parece que si un centro del campo, con todos los respetos, con Coque, que jugó un partidazo, con Barrios, que está subiendo muchísimo, y con Giuliano Simeone corriendo por la banda, si le cambias a estos tres por Lamine Yamal, Pedri, De Jong y Fermín y Rafinha, el Madrid tendrá un gran problema. Porque, Pedro, ¿cuántos años hacía que el Atlético no le metía 5 goles al Madrid? En la Liga, 75 años, desde 1950. Han sido 4 ocasiones en toda la historia que ha marcado 5 goles o más, porque la última referencia, que fue de febrero de 1950, realmente era un 5-0 a favor del Atlético de Madrid en casa, pero meses después, en noviembre de ese mismo año, terminó con un 3-6 a domicilio, y ya te digo, es la 4ª vez en toda la historia, pero hacía 75 años que no marcaba 5 goles en un partido oficial en la Liga al Real Madrid. Esto que suena, perdona, es el sonido del Metropolitano ayer, porque realmente se celebró Fullana como eso, como una cosa que pasa muy pocas veces, el que le ganes tan fácil, tan bien, con tanta superioridad, con tantos goles, y tú que vas al Metropolitano todas las semanas, lo de ayer es lo que de los que no va a olvidar fácilmente un hincha del Atleti.
Bueno, yo creo que ayer se veía, Antón, cuando nos íbamos por los vomitorios del estadio, que era una noche histórica, porque la gente se iba cantando a casa, la gente se iba con la bufanda ondeándola por las escaleras, cruzándose miradas, abrazos, gente que no se conoce de nada y que ni siquiera comparte asiento contigo en el Metropolitano, porque es verdad, es decir, no se le marcan 5 goles al Real Madrid de una manera sencilla. Ninguno de los que estaba allí presentes prácticamente, te diría, ha podido ver 5 goles al Real Madrid, lo vivieron en el día de ayer, y porque fue una noche prácticamente perfecta. Fue una tarde donde el Atlético de Madrid dominó, dio un baño al rival y marcó 5 goles. Entonces, viniendo de donde venía el Atlético de Madrid, se está celebrando mucho en la calle. Hoy ha sido un día donde tú el rojiblanco lo ves venir directamente, porque hoy viene con la sonrisa en la cara y si no, siempre te choca la mano con los 5 dedos. Hoy es así el día del aficionado rojiblanco, y luego ya te diría que internamente se ha notado en el entrenamiento de esta mañana. Más sonrisas, más bromas, más alegrías. Bueno, se han quitado un peso de encima importante porque el equipo estaba tensionado con cómo había arrancado la temporada. Es que fueron 5, perfectamente podrían haber sido 7. Sí, el Atlético es que generó muchísimo peligro, muchísimas ocasiones. En el momento, me acuerdo de Kiko diciendo en la retransmisión, nos vamos a ir de verdad 2-2 al descanso, porque había tenido el Atlético ocasiones en los primeros 45 minutos de irse fácilmente con 2 goles de ventaja. El Real Madrid ayer, más allá de cuestiones tácticas, de que no tenía un centro del campo para tener la pelota, a nivel defensivo estuvo realmente muy mal. El partido de Hausen, en ese sentido, y de carreras, de errores no forzados de carreras, es para hacérselo mirar. Y hay luego una cosa del Atlético que hay que destacar, que es, viniendo como venía y jugándose un partido que podía quedar a 12 puntos, con los partidos que había perdido, jugando también como jugó en los primeros minutos, se vio que a los 2 primeros picotazos del Real Madrid se convirtieron en gol. O sea, ellos se vieron como ya estamos en la historia de siempre. Pero no se descompuso el Atlético. Esta es un cambio que para mí en el Atlético es bastante fundamental. No se descompuso y siguió. Y aparte de que hay que agradecer que el Lenglet hiciera la mano en el área contraria y no en la propia, como acostumbra, hay que considerar que es un... Qué remate más raro que hizo. Poniéndose las manos en la cara en lugar de rematar con la cabeza. Yo para meter el no gol. entiendo a este jugador. En fin, como os decíamos, Javi Herráez está camino de Almaty, donde el Madrid juega el martes partido de Champions. En la escala en Istambul nos ha dejado este mensaje. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, Sique? ¿Qué tal, Antón? Muy buenas. Os dejo este audio aquí en Estambul, haciendo escala, camino de Kazajistán, donde llegaremos al filo de las 12:30, 1 de la madrugada. A ver si tenemos suerte y podemos enlazar con vosotros cuando lleguemos a Almaty, donde el Madrid va a jugar el martes. Mañana escucharemos otra vez a Xabi Alonso. Ayer estaba tocado, incluso hasta diría que cambió un poquito el discurso en la sala de prensa. Pasó de un equipo en construcción que ya no cuela a un duro golpe, un duro varapalo, porque él tampoco estuvo acertado ni en el 11 con Bellingham, que le falta todavía bastante para estar en su mejor nivel, ni tampoco con Güler, al que quitó cuando era el futbolista con más claridad en el centro del campo. Fuera de eso, evidentemente, se perdieron los duelos, faltó intensidad, y el Madrid, hoy incluso los jugadores en sus redes sociales, Carvajal, Courtois, los pesos pesados han entonado el mea culpa, y que sea esto, evidentemente, pues que haga espabilar un botón que cambie un poco el discurso de un equipo que estaba jugando muy bien y que ayer fue sometido claramente por el Atlético de Madrid. Y un equipo, Herráez, que viaja con una defensa de circunstancias, porque no sé cómo es el parte de bajas el día después del derbi. Eso es, y en el parte médico, Antón, confirmar la lesión en el gemelo, en el sóleo de Dani Carvajal, sóleo de su pierna derecha, va a estar un mes aproximadamente de baja, encima está lesionado Trent Alexander-Arnold, así que ahí jugará, o tiene que jugar, Raúl Asencio, si mantiene, como parece, a Fede Valverde en el centro del campo, que este año todavía no ha mostrado su mejor nivel. Lo de Militao es poca cosa, un golpe en el tobillo, jugará el fin de semana, y tiene todavía en la enfermería a futbolistas como Rüdiger y como Mendy, así que un pequeño rompecabezas, no es un problema grave, pero sí que es otra pequeña piedra en el camino de Xabi Alonso, que tiene que conformar y hacer espabilar al grupo. A punto de llegar Herráez al Almaty para el partido del martes, y es que mañana Gallego le vuelve a tocar a Xabi Alonso sentarse en rueda de prensa, y yo creo que esto que decía Javi es cierto, que lo de que el Madrid está en construcción ya no se lo compra absolutamente nadie. Bueno, que puede que sea cierto, pero que el seguidor no te compra un 5-2 en el Metropolitano porque estés construyendo el equipo. Yo creo que es cierto porque
es imposible que en un mes y medio tú hagas el equipo que va a pelear en el partido clave. Pero a lo mejor tienes que saber que hay determinados partidos donde tienes que hacer menos pruebas o... Yo creo que el partido del martes, aunque sea la Champions, es un partido para dar descanso a gente. No sé si el hecho de que te hayas llevado el guantazo famoso va a hacer que Xabi Alonso intente evitar un resbalón que se convertiría en algo más de producirse, ¿no? Pero yo creo que a Xabi Alonso tiene todavía mucho trabajo por delante en el equipo. Tiene todavía bastante trabajo. Yo tengo la sensación de que lo del martes es más importante de lo que parece. Sí, ¿por qué? Porque son 5 contra el Atlético. Porque son 5 contra el Atlético, correcto. Porque son 5 contra el Atlético. Porque le afectó al club un amistoso que le metió 7 el Atlético en Estados Unidos hace 5 o 6 años. Y luego acabó ganando la Liga. Y acabó ganando la Liga. Pero aquel día, por ejemplo, se paralizó una cesión de James al Atlético de Madrid por aquel partido. Que te meta 5 cuando tú has fichado a Xabi Alonso para esto. Para que no se repita lo del Arsenal, ni lo de Arabia Saudí, ni lo del año pasado contra el Barça en el Bernabéu. Y es que encima el Barça viene al Bernabéu en un mes. Y el madridista hoy está... Está preocupado. Sí, está preocupado. Esa es la palabra, está preocupado. Hay una historia que es que sobrevuela en el ambiente por los madridistas que conozco y contigo contacto, que son múltiples y les tengo mucho cariño, que es el de... contra los grandes se les ve las costuras. Bueno, claro, es que el Paris Saint-Germain le metió 4 en el Mundial de Clubs al Madrid, y el Atlético 5, y el Barça el año pasado le pintó la cara en todos los partidos. Y el medio bueno contra el que han jugado, que es el Olympique de Marsella, que intentaba salir con la pelota jugada, que era como jugar con los ojos cerrados, que la perdían todo el rato. Si no es por el penalti este que se inventan, no les ganan. Entonces hay una cuestión de que es que les viene el Barça, les viene el Liverpool, les viene la Juventus, aunque la Juventus sea una cosa como el Madrid ahora, que hay un problema de confianza. Creo que el Madrid lo que tenía siempre era confianza y orgullo, y ha perdido esa confianza en sí mismo. Yo creo que el tema de En Construcción, a ver... Es una buena película. En construcción está el Camp Nou, además de verdad. Sí, un peliculón del Raval de 2001. Me acuerdo que hicimos un trabajo en la universidad. Y podemos hacer otro sobre el Camp Nou, en construcción. En construcción, correcto. Y la Sagrada Familia. A ver, yo entiendo que digáis que no. El estudio láser. También es verdad. Es normal que digáis que no cuela. Pero al final es verdad que es un equipo pues que tiene que empezar a encontrar situaciones de confianza en los jugadores. O sea, que está en construcción. De alguna manera sí, y la gente se reía de Xavi Hernández cuando lo decía, porque lo decía sin parar, pero también tenía razón Xavi Hernández. Era un Barça cogido con 4 pinzas en lo económico, que tenía una plantilla que no es el caso del Real Madrid, ¿eh? Bruno, lo decían de Simeone hace 2 semanas. Bueno, pero por eso es que al final los equipos necesitan unos tiempos para construirse, y no es lo mismo decir que el Madrid ayer estuvo bien, que no estuvo fatal, y no es lo mismo que decir que la temporada va a ser un desastre y pensar que va a salir todo mal. A mí me parece que también viven, el Real Madrid vive en este megáfono de que todo es mucho o es poco, que también le pasa bastante al Barça. Es decir... Bueno, pero lo decía Vázquez Montalbán, que sin exageración no existiría el periodismo deportivo. Claro, es decir, Álvaro Carreras ayer estuvo muy mal. Sí. Pero la temporada está siendo buena. Ha hecho un inicio de temporada, pero es que te juzgan por el último partido. O sea, yo sí que creo que... Pero porque el último partido es muy gordo. Sí, y eso te iba a preguntar, Antón, Gallego, vosotros que estáis ahí. ¿Puede ser que al madridismo le duela más una goleada del Atlético de Madrid que una del Barça? Por lo que yo tengo en casa ya te digo que sí. A un sector del madridismo sí. A un sector del madridismo sí. Porque es tu vecino, porque es tu rival de toda la vida, porque realmente tú te ves superior al Atlético de Madrid. Porque es el que ahí te está la clave, Antón, que se ven superiores al Atlético de Madrid. Yo esa es la clave por el que hoy duele más que otras veces. Y por eso el derbi, y que no se me enfade nadie, es más derbi en el Metropolitano que en el Bernabéu. Se vive distinto. Cuando vas al campo es totalmente diferente. La previa, el ambiente, la sensación. También el Atlético se alegra más de ganarle al Madrid que al revés.
Pero Antón, si ayer se vio, es un nivel de intensidad. Si esto le pasó al Atlético de Madrid y el Liverpool. El Atlético de Madrid cuando sale el Liverpool, recuerda cómo sale que en 6 minutos encaja 2 goles. No es... Hay una cuestión y un componente de mala suerte, porque es verdad que el primer gol llega con esa falta en el gol de rebote, pero la realidad es que el Atlético de Madrid no salió al partido como merecía ese partido. Y al cabo de 7 minutos, 8, cuando el equipo despierta, la actitud del Atlético de Madrid es diferente. Y por eso, en un campo como Anfield, con un 2-0 en contra, es capaz de igualar el partido. ¿Por qué? Eran los mismos jugadores, ¿eh? No cambió mucho, ni el entrenador, ni el sistema, cambió la intensidad, el meterse en el partido. Y ayer vimos un Atlético de Madrid que desde el minuto 1 salió enchufadísimo al partido, con la idea muy clara, atacar por bandas, jugar por dentro, pero sobre todo aprovechar la velocidad y las alas, lo bien que desdoblan y lo bien que trabajan también Llorente cuando sube, Janko por banda izquierda, y ahí es donde hizo daño. No es casualidad que Carvajal y que Carreras fueran los peores del partido, no es casualidad, es que el problema es que a lo mejor no tenían el apoyo que necesitaban ante 4 jugadores que le estaban atacando por las bandas, que es lo que hizo perfecto Diego Pablo Simeone. A partir de ahí pone a Sorloz cuando no está jugando y no confía en él, porque sabe que por arriba puede hacer mucho daño, porque esa era la estrategia. Y si encima te acompañan los centrocampistas que hacen un partidazo, Coque y Pablo Barrios, que el despliegue físico de Pablo Barrios fue brutal, bueno, pues tienes la diferencia en la balanza. El Atlético de Madrid fue a por el partido y el Real Madrid quizás no puso la intensidad que merecía. El martes Atlético Eintracht de Frankfurt en Champions a las 9 en el Metropolitano. También el martes Kairat Almaty Real Madrid a las 6:45, 7 menos cuarto, en directo en Carrusel. Pedro Fullana, gracias. Un abrazo, buenas noches. Jesús Gallego, Bruno Alemán, Santi Jiménez, que vaya muy bien. Un abrazo chicos. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.